aparato respiratorio, por ejemplo, ustedes saben que comienza en las fosas nasales y terminan en la parte de los alveolos, ¿no? Todo ese trayecto de la laringe, tráquea, pulmones, bronquio, primer orden, segundo orden, y la parte segmentaria, anatómicamente ustedes ya saben, no hay cómo decirle esto, ¿no? Saben la segmentación pulmonar, y para que cuando veamos las placas radiográficas, digamos, se observa una caverna, el ápice superior, o la parte de la língula media, y ustedes ubican anatómicamente. Bueno, a nosotros nos pertenece la parte de los síntomas y la historia clínica. Por ejemplo, para comenzar una afiliación, la anamnesis de la historia clínica de un paciente con problemas respiratorios, por ahora no les he dado todavía pacientes de la sala de neumología. Al grupo del día jueves y del viernes les voy a dar a un paciente de neumología para que vean que los síntomas que vamos a hablar ahora van a encontrar en el paciente. Casi la mayoría se fue a cirugía y a neuro, para que hagan escala de Glasgow, y cirugía para que vean que hay pacientes con problemas de vesícula, problemas de, por ejemplo, ¿qué tiene su paciente que se va a ir? Por varices, ¿no? ¿Y de usted? Una apendicectomía. ¿Quién más tiene cirugía? ¿Ustedes? ¿Otro que tenga cirugía? Entonces vamos a tener variedad de diagnósticos, y aquí ya lo último, cuando ya todos los grupos tengan su paciente, vamos a comentar. Bueno, veamos la historia clínica de un paciente. Se dice que el grupo clínico de la raza negra y mestizo tienen frecuentemente los problemas respiratorios. Los hindúes tienen una incidencia de tuberculosis, los europeos también, como son ciudades grandes de Europa, mucoviscidosis, y los japoneses tienen la incidencia de cáncer gástrico. No es tanto la parte pulmonar en los japoneses. Según la edad, veamos, en la infancia lo más frecuente son las bronconeumonías. En la pubertad viene ya la tuberculosis, y los adultos tienen neumonías, asma bronquial que comienza desde los 10 hasta 30 años, y en las personas mayores tenemos las bronconeumonías, los carcinomas pulmonares, que encontramos en pacientes de 50 a 60 años. Según el sexo, vamos a ver que en mujeres jóvenes es muy frecuente la tuberculosis pulmonar. En los varones, acá en los varones, porque los varones les gusta fumar, les gusta tomar más que las mujeres, entonces los fumadores van al carcinoma broncopulmonar. Según el oficio y la profesión, se dice que los mecánicos tienen problemas de bronconeumopatías agudas. Los que trabajan al aire libre, como ser los comerciantes, los policías, entonces ellos sufren de neumoconiosis, hacen neumotórax espontáneo. Según la ocupación, los que trabajan al aire libre, es muy frecuente la rinitis alérgica, también tienen la traqueobronquitis. Los que trabajan con gases, los que trabajan, por ejemplo, en yacimientos, los que trabajan en los lugares de estacionamiento, sufren de neumonía química y cáncer broncopulmonar. Ahí ya nos estamos fijando según la profesión. Ahora veamos
aquellas personas que trabajan con esta clase de polvos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos fibrosis pulmonar en la neumoconiosis. Las asbestosis encontramos los que trabajan con silicano o silicio de magnesio. Talcosis se habla de aquellas personas que trabajan con el talco o de magnesio. Siderosis son aquellos que trabajan con soldadura mecánica. También tenemos la kaolinosis, que son de aluminio, los que trabajan haciendo esas ventanas y todo eso. Ya sabemos, por eso preguntamos en qué trabaja, qué oficio tiene. Esquistosis son el polvo de la pizarra. Antes los profesores utilizaban tiza para escribir. Entonces todos los profesores llegaban a un momento que era una cosa así. ¿Ya? Era el polvo. A pesar que les decían, tienen que borrar de esta forma, igual la tiza. No hace mucho, nomás que ahora ya hay estas pizarras y utilizamos, ¿no? Ya se utiliza tiza, pero ya debe ser más en el campo. Antracosis son aquellos de polvo del carbón, que eso es en las minas. Beriliosis son el polvo del berilio. Silicosis, el dióxido de silicio, también que encontramos en todo lo que es oruro, potosí. Y los estanosis, que es el estaño. Todo eso son polvos que van a ser ingeridos directamente por la respiración a los pulmones. También tenemos otra clase de polvos que son los orgánicos. En esto tenemos en la bisidosis aquellos que trabajan con algodón. Tabacosis de tabaco. Bagastosis, que son la caña de azúcar. Hay mucho la caña de azúcar, ¿no? Camiones van a ver de caña. Amilosis son el polvo de harina, polvo del granjero, que es la paja. Según ese oficio, nosotros ya vamos a pensar qué patología pulmonar tiene el paciente. Y los que trabajan en oficina, que están con aire acondicionado, salen al calor, vuelven a entrar al aire, ellos van a hacer problemas respiratorios también, que sería la neurología. Según la residencia del lugar, si viven en climas húmedos, ¿qué problema van a tener? Por ejemplo, húmedo sería Beni, Pando, Santa Cruz, ¿no? Tienen el problema de enfisema, tuberculosis, bronquitis aguda, van a la bronquitis crónica y asma bronquial. Y dependiendo del núcleo urbano, los que viven y trabajan en lugares cerrados, por ejemplo, y hay personas que están fumando, no es necesario que uno fume para tener cáncer pulmonar. A veces uno está en un ambiente donde hay personas que están fumando y uno absorbe igual, lo mismo. Entonces ellos pueden ir a un cáncer bronco-pulmonar. Y vemos, dependiendo qué es lo que está pasando. Por eso, en la primera figura, aquellas personas que trabajan al aire libre, llueve, hace frío, ellos tienen que cumplir su trabajo. Y los niños, que ustedes ven, esos niños no tienen ni ropa, viven precariamente, y ustedes ahí viendo esto, me imagino, en salud pública les llevan a ver a las casas. Se tienen que sentir dichosos porque tienen una casa, un techo y tienen ropa, ¿no? Y alimento. El hábito de vida, según la alimentación, vamos a ver la desnutrición que da a la tuberculosis. Los que van a fumar van a ir a una laringitis, una bronquitis y de última el cáncer pulmonar.
antecedentes patológicos o no patológicos de la persona. Ahí vamos a preguntar en estos pacientes la convivencia. En una pieza, ¿cuántas personas comparten o duermen? ¿No? Para saber el medio social, el medio laboral, porque hay muchos pacientes con tuberculosis que trabajan, por ejemplo, en Viva, en Tigo. Entonces esa persona va a contagiar a los otros. Y es mejor decir ahí la verdad, estoy en tratamiento, para que le pongan en cierto lugar con protector, un barbijo. Y el tabaquismo, ya dijimos que da bronquitis, asma, bronquiectasia, enfisema, cáncer del bronco pulmonar. La leptospirosis, que es muy frecuente, que es de las ratas y de los perros. Los resfríos comunes, también tenemos que preguntar en la historia clínica los resfríos, cuando era niño, cuando era joven, cuántas veces se resfriaba, o cada año en el invierno. Hay que preguntar los resfríos a repetición. La coqueluche, también, que si ese paciente tuvo el niño, puede ser que haya tenido una bronquiectasis. La coriza, que provocan vasoconstricción espasmódica y llevan al asma respiratoria. Los antecedentes patológicos del paciente. Tenemos que preguntar si alguna vez hizo tratamiento de los pulmones. Si el paciente sabe y dice, sí, tuve neumonía, muy bien, ponemos neumonía, bronquitis, bronconeumonía, tosferina, bronquiectasia, enfisema o cáncer pulmonar. También le vamos a preguntar si el paciente es diabético, desde cuándo, qué toma, si tuvo gripe, si tuvo tosferina, tuberculosis. Ahí en la tuberculosis vamos a tener cuidado en decirlo. Hiciste tratamiento para los pulmones, no le vamos a decir, tiene tuberculosis, porque ni en la sala de neumología lo aceptan. Entonces, tengamos cuidado al preguntar. Asma bronquial, linfoma de Hodgkin, si tuvo parasitosis, su paciente, aquí tiene, ¿cuál es su nombre? Adriana. ¿Qué diagnóstico tenía su paciente, aparte de su apendicitis? No me quiso decir de frente, pero dijo que era VIH. Positivo. Entonces, imagínense, no cualquiera va a decir soy VIH positivo. Entonces, aquí tenemos que preguntar con mucho cuidado estos diagnósticos. Y la relación de la asma bronquial con la parasitosis. El asma bronquial puede comenzar con una alergia, una rinitis, una tracheitis y la tuberculosis. Cuando el paciente ya está en tratamiento, hay que preguntar la familia dónde fue el contagio, si fue en la familia o fue en el trabajo. ¿Ya? O también hasta en el micro nos podemos contagiar. Otro antecedente familiar, preguntamos de la mamá, del papá, del tío, de la persona con la que vive, los hermanos, artritis reumatoidea, síndrome de Tietze, lupus eritematoso, que hace un pulmón lúcico, los tosedores crónicos que contagian con las personas que conviven. Motivo de consulta. En el motivo de consulta vamos a poner el síntoma por lo que viene el paciente al hospital. Por ejemplo, de ustedes, del paciente que ha ingresado, ¿no? ¿Cuál era el motivo de consulta? Una cirugía programada, porque él ya tiene estudiado
y viene por la cirugía programada. Entonces, parece que es veterinario. Sí, pasa que él vino Universitario, a la consulta ¿no? y así de repente el doctor me dijo que le iban a internar para la cirugía. O sea, ese mismo rato el paciente se enfermó. Es que cuando ya se fija la fecha de internación, es que se fija también para la cirugía. ¿Cuándo le van a operar? No tenía fe, yo no sé. No le habían dicho, solo le habían dicho que le iban a operar y internar. ¿De ustedes cuál era el motivo de consulta? Fractura de cadera. ¿A mí o él? ¿Malo? Ah, a mí. Enfermedad actual. En la enfermedad actual comenzamos a relatar lo que el paciente me cuenta de los síntomas y signos que tuvo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas característicos de la parte pulmonar? Tos, expectoración, hemoptisis. Uno, otro. Pueden haber síntomas agregados: dolor torácico, disnea, vómito, cambios de la voz. Otros síntomas: cianosis, fiebre y pérdida de peso. Pueden estar agregados a los síntomas respiratorios que dijimos que eran la tos, expectoración, la anorexia, astenia y sudoración nocturna. Entonces, gracias por no fumar. ¿Alguien fuma acá? Nadie fuma, ¿no? ¿Síntomas? Tos, expectoración, ¿qué más? Hemoptisis, ¿qué más? ¿Ya? Dolor torácico, ¿qué más? Sudoración, amor. Vamos con los síntomas. Lo primero, tos. Si alguien te dice que tengo tos, tenemos que pensar que es un problema respiratorio. Claro que en otras patologías puede haber también síntomas de tos, pero es muy raro. Primero, inmediatamente pensamos en un problema respiratorio. Entonces, ¿qué es la tos? Se dice que es un acto reflejo benigno que resulta de la compresión, porque uno hace de esta forma para toser, Entonces, es una compresión por irritación de las terminaciones nerviosas del nervio neurogástrico. Ahí está el paciente. Tipos de tos. Tenemos la tos seca, también llamada no productiva, y la tos húmeda, porque a veces uno puede toser y no sale nada. ¿En quiénes tenemos la tos seca o no productiva? Es cuando no hay expectoración, cuando no sacan nada. ¿Ya? Por eso el paciente va a la consulta y dice: doctor, tengo tos. Ya, le da un frasquito y va a llevar lo que saque al toser a la hora del si no saco nada, doctor. Tiene razón, es una tos seca. Esto es en la primera fase de una bronquitis aguda o una pleuritis, o tal vez una tos de reflejo o una tos hepática, puede ser. También tenemos la tos quintosa o coculichoide, ¿no? ¿Qué es esta tos quintosa? ¿Por qué le dicen quintosa? Porque cuando el paciente comienza a toser, no solamente hace uno, sino 5 veces. Por eso quintosa. Ahí hay una convulsión de la tos, de la fuerza de la tos. En esto, el paciente primero hace una inspiración forzada, profunda, y comienza a toser. ¿Ya? Y acá puede haber expectoración. En otros libros van a encontrar como tosferina.
una tos oscurita. La tos emetizante. En la tos emetizante se acompaña de vómito. Esto es muy frecuente en los niños. Cuando tienen amigdalitis, de pronto están tosiendo y se vomita. Y la mamá le dice, doctor, mi hijo está vomitando. Se olvidó que estaba tosiendo. Y el doctor le dice, ¿y cómo vomitó? ¿Primero ha tosido? Ah, sí, tuvo tos y vomitó. Entonces, no fue el vómito el problema, fue la tos de su mamá. Entonces el médico tiene que invitar a veces al paciente o a la mamá. Porque aquí, por ejemplo, hay problemas de la amigdalitis en los niños y el niño vomita. ¿Ya? Tos grasa o humedad. En esto tenemos pacientes con una tos que tiene un timbre grave y burbujeante y tiene expectoración. Esto sí sacan algo y botan. Están tosiendo. Hasta en la calle podemos ver, cuando estamos caminando, a veces tenemos que no pisarnos, ¿no? Porque ahí queda. Peor, ya vamos a ver las clases de expectoraciones que vamos a encontrar. Según el tono, la tos puede ser afona, bitonal, apagada. ¿Cuáles serían las afonas? Las afonas son con lesiones de las cuerdas vocales. Entre estos tenemos el cáncer, laringe, tuberculosis y también puede haber parálisis del nervio. ¿Qué nervio pasa por acá? Laringe. Muchas personas se hacen operar de tiroides o tal vez se hacen algún estudio y lesionan los nervios laringeos y la persona apenas está hablando. Tenemos también la tos bitonal que se presenta en dos tonos. Por ejemplo, puede ser que esté así, ¿no? Entonces, o hablar en dos tonos. Hablo fuerte, es como los jovencitos que cuando están cambiando de 12, 13 años, de pronto hablan normal y de pronto hablan grueso, hablan normal y hasta ellos mismos se molestan, ¿no? Porque los compañeros, las compañeras se hacen la burla. Y los profesores, hoy está cambiando de voz, vamos a así. Entonces son en dos tonos por lesiones también del nervio laringe. En esto también en el nervio recurrente, pueden haber tumores de mediastino, pueden haber aneurismas del cañado de la aorta. La tos apagada. En esta tos es débil, es de las personas mayores, de los ancianos, que no tienen ya la fuerza muscular. Entonces la tos es apenas. Entonces, ya a veces le dicen, pero toses bien, ¿no? Los hijos. No, ahora ustedes tienen que saber que ellos, que no tienen esa fuerza, la tos es débil, apagada, normal. Generalmente los músculos respiratorios ya son atróficos. Según el origen, si le preguntamos en el examen, según el origen, la tos puede ser pulmonar y extrapulmonar. Pulmonar, ¿por qué? Porque obedece a toda la parte del aparato respiratorio, laringe, tráquea, bronquios, pleura, pulmones que pueden haber en todo el parénquima pulmonar. La tos extrapulmonar es de origen reflejo de órganos que están cerca o tal vez lejos de la parte respiratoria, como ser otitis. Una otitis puede dar tos. Ustedes le hacen una placa radiográfica normal, le hacen laboratorio normal, le hacen facioscopía normal, no hay nada. No hay nada en pulmones. Entonces, ¿de dónde la tos? ¿No? El médico dice, ¿de dónde la tos? Todo se le ha hecho y todo está normal. Ahí comenzamos a revisar oídos, otitis.
los médicos por utilizar los famosos colonoscopios, hacemos otitis. Entonces tengamos cuidado de nuestro colonoscopio. Otro sería sinusitis, problemas digestivos, dispepsias, también las úlceras gástricas también pueden dar todo, glomerulonefritis, miomas uterinos. ¿Qué tiene que ver el mioma uterino con la tos? Pero hay. Y la cirrosis hepática. Si no van a encontrar nada en la parte pulmonar, nos vamos a investigar todo lo demás. Después tenemos otro síntoma importante, la expectoración. Entonces, ¿qué es? Es la expulsión por la boca de secreción, de toda la secreción del ano bronquial. Normalmente las glándulas de la mucosa secretan 100 ml en 24 horas, normal. O sea, ustedes cuando se levantan en la mañanita y van al baño a lavarse los dientes, todo, tienen una secreción, ¿no? Y eso tienen que expulsar, tienen que aprender a limpiar su agua bronquial desde adentro y sacar todo, porque saben que hay 100 ml. No tienen que dejar eso, se puede infectar. Peor aquellos varoncitos o mujeres que roncan, por ejemplo, en la noche, con la boca abierta, ¿no? ¿Cuántas bacterias entran y salen? Entonces hay que lavar, hay que limpiar el agua bronquial. La variedad del curso de expectoración. Entre estas podemos tener mucoso y seroso. ¿Qué es el mucoso? ¿Qué color es el mucoso? Generalmente es blanquecino con aire. Se observan y pueden haber inflamaciones de la laringitis, bronquitis, que al comienzo puede botar una flema blanca, no está infectada, solamente un proceso inflamatorio. Seroso es de color también transparente con aire y pueden haber un color medio asalmonelado. Esa es una de mis preguntas que siempre hago en el examen de grado, cuando voy y tomo examen de grado a los médicos que van a egresar. Esta pregunta. Cuando un paciente viene a emergencia y le dice que está botando por la boca una expectoración rosadita, ¿en qué va a pensar? Neumonía, tuberculosis, edema agudo de pulmón. Y bien vean ese color en la expectoración, es edema agudo de pulmón. Y confirman con qué, con una placa radiográfica. Otro, expectoración purulenta. ¿En qué caso tenemos expectoración purulenta? Generalmente es de color amarillo, medio verde. Ahí ya hay un proceso inflamatorio. Yo creo que han debido ver o han debido botar ustedes una secreción medio verde, medio así que se mueve. Bien. Entonces ahí hay una infección, hay un proceso inflamatorio. Pueden haber estreptococos, estafilococos, variedad de bacterias, ¿no? Puede ser una bronquiectasia, puede ser un absceso, una tuberculosis. En la tuberculosis lo característico es que es un color amarillo, pero granulado también puede haber mezclado la micosis, presencia de hifas, ¿no? Que son los hongos. Otra secreción, hemoptoide. ¿Cuál es esa? En esta expectoración es de color ajalea de grosella, es de color rojo, medio a un color amarillo de ladrillo, más o menos. Esto es frecuente en las neumonías, en la tuberculosis y cáncer bronquial. Otro, expectoración antracótica. Esto es de color negro.
oscuro. Generalmente esto vamos a encontrar en los fumadores crónicos y en los mineros. Expectoración antiacuosa. ¿Cómo vamos a obtener el esputo? ¿Qué le voy a decir al paciente? ¿Cómo va a traer al laboratorio para que pueda salir algo y yo sepa y haga bien mi tratamiento? Primero, le digo que compre un recipiente estéril para que traiga y lleve al laboratorio. Tiene que sacar, no flema, tiene que sacar secreción de adentro, que saque de adentro. Porque hay otros que en la mañana agarran solamente lo que está en la boca, ahí no sale nada. Entonces tiene que ser una buena muestra para llevar al laboratorio. Tiene que sacar desde la laringe, mejor si es desde la tráquea o los bronquios. Muchas veces se tiene que hacer hasta sondaje para poder aspirar cuando el paciente no puede sacar. Mejor es en las primeras horas de la mañana, ni bien se despierta, sacar esa secreción desde adentro. Si el paciente no puede lleva al laboratorio, no sale nada, entonces, ¿qué podemos hacer? Generalmente hacer una percusión torácica, hacemos unos cuantos percusiones, presionar antero-posterior el tórax, drenaje postural, hago que ponga la cabeza hacia abajo entre el embús, y si no puedo sacar, hago un sondaje gástrico para poder obtener una buena muestra y llevar al laboratorio. Luego ese examen tenemos que aprender a interpretar. Vemos la cantidad, el color, viscosidad, olor, dice el sabor, pero no creo que a estas alturas llegamos a probarlo, y la presencia de agua. Vamos a ver el examen macroscópico. Vamos a ver, nos van a reportar los moldes cruciales, tapones, trombos, granos uniformes, espirales, donde puede haber o no. También puede decirnos que hay unos cálculos, parasitosis intestinal, fragmentos de tejidos orgánicos, puede haber quistes hidratrídicos o restos de alimento, porque hay pacientes que se duermen, vomitan y se broncoaspiran y se entra al pulmón. Y podemos encontrar restos alimenticios en el pulmón. En el examen microscópico tenemos que fijarnos si nos reportan fibras elásticas, cristales, células faríngeas, células bronquiales, células hemáticas, células neoplásticas, bacterias o hongos. En el examen bioquímico tenemos que ver si hay agua, sales, fermentos, proteínas plasmáticas y mucina. Hay algunas patologías importantes que tienen su característica la expectoración, y vamos a ver. Por ejemplo, en las laringitis, cuando el paciente viene con laringitis, es una expectoración de tipo mucoso multipurulento, que nos dicen que es un proceso inflamatorio. Cuando es una bronquitis aguda, ya se está complicando, aquí ya hay una secreción, una expectoración mucoso transparente que se hace purulento, ya medio amarillo, verdoso, ¿no? Concentrado. Y esto es muy fácil de escuchar. En las bronquitis crónicas aquí ya cambia. Aquí podemos encontrar las células de la EMET, mucoprolento, y esta secreción es de un color amarillo, gris, verdoso. Aquí encontramos bastantes microorganismos y es frecuente hasta actualmente en la influenza. Tenemos en bronquitis crónica pacientes que ya tuvieron y vienen con una reinfección, ¿no?
podemos encontrar estafilococos, neumococos, y ahora no nos olvidemos del COVID también, ¿no? En la bronquiectasia, en este caso es muy característico. ¿Alguna vez ustedes han ido a una construcción nueva? Cuando están haciendo este yeso, y si no, van a ir. Cuando estoy poniendo, van a oler ese yeso mojado. Ese es el olor de la bronquiectasia. Cuando uno entra al hospital a la sala, ya uno previamente había olido ese yeso mojado. Entonces, a ese olor es lo que tiene este paciente. Es fétido, tiene aire espumoso, purulento. En cambio, en el asma bronquial, muchas veces la expectoración es transparente, pero hay algo característico. Aquí tenemos las células de Raynaud, que son blanquitas, pero redonditas, en una expectoración blanca. Si eso encuentran, es que es la presencia de eosinófilos. ¿Qué es el asma? El asma es una alergia, y donde haya eosinófilos es en el asma. Entonces tenemos que encontrar estos eosinófilos como perlas. En las neumonías, generalmente en las neumonías la expectoración es viscoso, pegajoso, es como esos pega-pega, y ahí se queda, ¿no? Se adhieren al fondo de la escupidera. Por ejemplo, ya van a ver, a los pacientes les dan una riñonera para que boten, y después el médico al día siguiente le dice: a ver, mostrame lo que has hecho, y tenemos que mirar, porque tenemos que ver qué es lo que tiene el paciente. Entonces se adhiere esa expectoración. En los abscesos, en este caso es purulento, abundante, y puede ocasionar vómito. En la gangrena es gris verdoso, color fétido, es penetrante, nauseabundo, con deposición cadavérica. En la tuberculosis, con más nos interesa, aquí la expectoración es numular. ¿Por qué le dicen numular? Es como monedas, así redonditos. Es de color verde, sanguinolento y multipurulento. En el edema agudo del pulmón, ya saben, ¿qué color es? Rosado, salmonela. ¿Por qué? Porque hay albúmina. Y este hidratídico, en este caso el líquido es fluido y hay restos de membrana quística. Es como las orejuelas, ¿no? Como uvas, bien, con cadena como uvas. Y ahí se los he puesto de color, como un resumen: amarillo, medio verde, o glóbulos blancos destruidos; deslumbroso, glóbulos rojos destruidos; de color café, tenemos retenida, que puede ser de bacterias; rojo vivo, sangre fresca; rojo oscuro, sangre retenida; rosado, sangre diluida en líquido. Otro síntoma importante es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es la eliminación de sangre por la boca de las vías respiratorias, precedida con borboteo, sensación de calor, porque el paciente dice caliente sentía, ¿no? Retroesternal. Es una sensación subjetiva de olor a sangre después de la tos. Entonces el paciente va a decir: ¿por qué viene a la consulta? Porque estaba botando sangre. Para nosotros ese botar sangre significa que es hemoptisis. Puede ser rojo rutilante con aire,
espumoso, fíjense la característica, sin restos alimenticios, con un pH neutro y ligeramente alcalino. Las causas de la hemoptisis: bronquiectasia, tuberculosis cavitaria en especial, carcinoma bronquiótico, puede ser una hepatidosis, micosis o proceso de destrucción de parénquima pulmonar, pero aquí en el promedio más es la tuberculosis. Epistasis, fíjense que aquí también es la eliminación de sangre, pero es una hemorragia de origen nasal que está saliendo por la nariz. Es rojo, rutilante, no tiene aire, no hay espuma, viene con coágulos o tal vez no puede ver. En esto generalmente es por la parte de la cara interna que es el vaso. ¿Se acuerdan anatómicamente que hay en el tabique? Entonces, la epistasis es de vía nasal. Lo que de la boca, ¿qué se llamaba? Vómica. La vómica es la eliminación brusca de la gran cantidad de pus. Se produce por la abertura del aro bronquial porque ha habido un absceso o colección a nivel pulmonar, y con la tos hay esa eliminación de gran cantidad de pus. Esto es por un quiste hidratídico, absceso pulmonar, no entiendo. Uno de estos pacientes tengo en terapia intensiva que yo creo que ya va a salir a medicina o tal vez a neurología. El paciente único que refería era dolor y tos. Y cuando ven la placa radiográfica encuentran una masa en el pulmón derecho. Hicieron un CA, lo hicieron en una clínica, le hicieron gastar un montón de plata porque le pidieron dosaje de células cancerígenas. Cuando acá vivimos ecografía, tomografía, le hicieron función 1,5 litros de pulsar. Entonces, acá era un absceso pulmonar. Bueno, esa es la vómita, una gran cantidad de pus que va a botar. ¿Continuamos o nos quedamos acá? A ver cuánto falta. Tenemos dolor precordial. ¿Están cansados o ahí lo dejamos? Podemos dejarlo ahí. Dolor precordial. Jóvenes